Ustedes recuerdan que hace unos meses, desde que comenzó la orden ejecutiva de Donald Trump, tuvimos la oportunidad de entrevistar al licenciado Álvaro Núñez, donde denunció la forma de abuso de poder, se puede decir. O sea, en ese momento se estableció de que un agente de inmigración se llevó a un cliente de él que estaba en el Tribunal de Carolina atendiendo una denuncia por ley de tránsito. Incluso recuerdo que en ese momento el licenciado Álvaro Núñez también denunció que pudo haber sido delatado por el agente policial municipal, Álvaro, pero de repente, sabiendo lo que se ha ventilado después de la aplicación de la orden ejecutiva de Donald Trump, que cuando de una persona la arrestan, aparentemente no se queda en Puerto Rico o lo deportan a República Dominicana. Pero vi recientemente que tú subiste un video como que recuperaste a tu cliente. Así es, gracias Orlando. Primeramente quiero agradecerte que siempre estás dándonos la oportunidad. Yo como un ente social de la comunidad y este caso que tú señalas, para mí tiene una trascendencia importante porque pone en relieve eh, las posibilidades que tiene una persona que es arrestada por inmigración para poder recibir un alivio. Y precisamente eso pasó, Orlando. Nosotros siempre señalamos que esa interacción del oficial de migración interrumpiendo una vista en la Corte de Carolina, una vista del Tribunal de Justicia de Puerto Rico, fue totalmente ultravires, irregular. Nosotros hicimos la denuncia y inmediatamente Raudio Veloz hicimos señalamiento en la Corte de Migración. Ok, pero en la Corte de Se Migración dila- aquí en Puerto Rico. sí, hicimos el señalamiento en la Corte de Migración por unas razones que, ¿verdad? Con todo respeto del sistema y los jueces en Puerto Rico, no se pudo atender acá. Sin embargo, en el Tribunal de Texas, en Laredo específicamente, un juez valiente, un juez apegado al procedimiento, sí nos atendió nuestro reclamo, entendió que teníamos la razón, que fue un procedimiento totalmente irregular y finalmente accedió a darle la fianza a mi cliente que gracias a Dios está aquí en Puerto Rico disfrutando con sus dos hijos menores de edad aquí en el seno de la Ok, comunidad. pero mayormente, Álvaro, cuando una persona es arrestada en Puerto Rico, uno de los primeros pasos que se dan es el traslado es a Miami. Así es, sí, sí, tú tienes razón. De hecho, mi cliente pasó un vía crucis porque efectivamente fue a Miami y de Miami fue a Tampa, perdón, a Pampano Beach y luego fue trasladado a Texas. ¿Cómo ustedes se contactaban? No, no, fue algo que pudimos localizarlo a través de un sistema que tenemos los abogados que podemos localizar a nuestros clientes y siempre tuvimos atento dónde estaba. Y luego entonces, finalmente, cuando llegó a la Corte de Texas, a la circunscripción de Texas, entonces pudimos entonces hacer la petición de fianza, la moción de fianza, que es un procedimiento ordinario que se hace. Y como te repito, el juez fue valiente. Tengo que decir esto, Orlando, de la parte de la valentía de los jueces, porque hay jueces que no, hay jueces que lamentablemente, con todo respeto, a mi entender, se han dejado Amedrentar, intimidar. amedrentar o Sí, intimidar. sí, por esta directriz del presidente Trump y a nuestro entender, bien, siempre respetando el proceso, hay jueces que no aplican la ley, porque la ley de lo que dice es una persona que haya entrado irregular, que tenga más de 10 años aquí, tiene un derecho, y el derecho de ver un juicio de deportación. Y también tiene el derecho, si no tiene ningún delito grave cometido, como fue el caso de él, de que se le dé una fianza, porque no tiene, no es peligro para la comunidad. ¿Y qué, Eh, qué pasó? Porque también hubo unas expresiones a nivel local de la jueza que presidía el caso de la infracción de la ley y donde ella se expresó no, incluso. sí, así es. Una jueza totalmente valiente, una jueza que conoce el derecho, que conoce, ¿verdad? La justicia. Ella sí se expresó
ella rechazó totalmente esa actitud, totalmente grosera, totalmente inadecuada. ¿Cuál es el nombre de la jueza? No lo tengo acá, porque te prometo que en otra oportunidad lo tengo, porque pero sí, pero no tengo el nombre de la jueza, pero es la jueza del Tribunal de Carolina, de la sala 202 de Carolina. Así que no tengo aquí el nombre correcto, pero sí, esa Para que le jueza. puedan dar la fianza, ¿cuál fue la descripción que tú diste allí de tu reclamo y el comportamiento de la gente? ¿Qué pruebas vio el juez allí? Porque una cosa es lo que tú plantees como abogado y que el juez, Si tienes razón, ¿eh? tienes razón. La jueza hizo una comunicación, ¿verdad? Entre las partes, entre el juicio, y ella señaló precisamente eso, que mi cliente tenía incoado un proceso que todavía no se había concluido. De hecho, estaba en ciernes, estaba muy, muy joven, y ella lo expresó en comunicado. Y esa expresión que ella hizo de manera oficial, nosotros la utilizamos para presentarle esa evidencia como evidencia al juez de migración. Y el juez, repito, el juez de migración de Texas fue muy valiente, muy apegado al derecho y nos dio la razón, a pesar que el Ministerio Público, el fiscal, se opuso, Cuando, alegando una cuando serie de dice cosas el Ministerio eh, Público, ¿donde? En Texas. en Texas. Sí, el fiscal de la Corte de Migración, que representa al Estado en ese momento, entonces él evidentemente se opuso, alegó que mi cliente tenía una violación de una ley en Puerto Rico, y raudo y veloz y oportunamente yo le señalé que era incorrecto, porque él simplemente tenía una acusación y el juicio no se había terminado. No había una sentencia final y firme que acreditaba que él perfectamente había cometido un delito. Entonces, repito, el juez fue bastante ecuánime, y entonces le dio la oportunidad de que salir bajo fianza. Y de hecho mañana, luego me comunico contigo, Orlando, porque mañana tenemos el primer señalamiento del juicio.